Pues así comenzamos el vídeo del día de hoy, pero antes he grabado mi desplazamiento desde Ciudad de México hasta Cancún. Acabo de llegar ahora mismo del aeropuerto. En este momento no ha pasado ni 5 minutos que he dejado la maleta en casa y me he venido para acá. Tenía unas ganas de llegar, son las 6 de la tarde. Vamos a ver qué tal está el mar. Y quiero poner esto como presentación de vídeo porque pues extraño tanto la playa. Vamos a ver cómo está Mamitas ahora, está el atardecer. Faltará media hora para que anochezca. He dejado a Adriana en el supermercado para que compre comida porque no tenemos nada de comida. Y bueno, pues contento porque vengo con dolor de cabeza. A mí la presión, como digo más tarde, la presión de la altura me afecta bastante. Como veis, parece que hay bastante arena en la playa. Eso es buenísimo. Acordaros que hemos pasado como 7 o 8 meses en esta playa que le faltaba arena. Ahora ya por fin la he recuperado y podemos disfrutar de estas navidades con unos baños en el mar, que como veis el mar está calmado, tranquilo, el atardecer precioso. Y ahora, cuando pare de grabar, pongo la intro y nos vamos al inicio del día de hoy. Y el inicio del día de hoy es en el aeropuerto de Ciudad de México para venir aquí a Cancún. Aquí hay una parte un poquito negra, pero es de unas plantitas que están flotando. No es sargazo, son unas plantitas, pero el mar se ve estupendo por dentro. Pues así como vemos el mar. Oye, mira qué distancia estoy recorriendo. Impresionante la distancia, qué buena. Está increíble el tema este. Pues me voy a dar un bañito. Estoy eligiendo a ver qué zona. Yo creo que esta zona de aquí me va a ir bien. Hace nada, 4 o 5 días estábamos en Dubái y ahora estamos aquí en Playa del Carmen. Qué bueno. Pues con estas vistas del mar, si queréis seguir conociendo cómo está Playa del Carmen el día de Nochebuena, porque hoy estamos el 24 de diciembre, día de Nochebuena, pues os invito a seguir el vídeo. Hasta ahora. Pues son las 11:15, vamos por el aeropuerto, Adrián y yo. El chavalote se ha quedado aquí en Puebla, en casa de una amiga, y nosotros nos vamos en dirección de Playa del Carmen. Lo que pasa es que ahora vamos a ir a esta sala lounge, a ver si podemos esperar ahí. Nuestro vuelo sale a las 1:10, ahora son las 11:15, vamos a probar. Sí, aquí hay. La lounge se ve bonita, ¿eh? Vamos a buscar dónde nos sentamos. Por ahí está la comida y vamos a buscar unos asientos allí mismo. Ahí. Aquí tenemos cómodos. Bueno, pues cada sala lounge es diferente donde vamos. Entonces en esta tienen una carta de pago, pero también tienen que es servicio de comidas, te dan 3. Ahora van a ser snack. No son comidas por la hora que es. Y de eso tiene derecho a 3, bebidas alcohólicas 3. Bueno, ahora voy a parar. Ahora, porque me venía la chica para preguntar qué queríamos. Te entran como 3 de comidas, como dije, 3 de alcohol, bebidas ilimitadas, lo que sean sin alcohol, y tés y cafés igual sin ilimitados. Así que ahora hemos pedido unos huevitos con jamón, 2 aguas y 2 cafés con leche. Lo mejor es el tipo de asiento que tienes, la sala como es, y tener la vista que tenemos ahora mismo aquí a la parte de fuera. Y nada, me voy a leer el periódico, que también nos lo dejan. En este caso he agarrado La Razón, y a trabajar un poquito con el celular y ya. Bueno, pues ahí tenemos el café, el pastelito que nos han traído, quizá unos huevos con jamón también, el agüita, y Adriana lo mismo que yo de momento. Bueno, pues estos son los huevitos con jamón que nos ponen, un poquito de frijoles. Bueno, pues aquí leyendo lo de Trump con el tema de los carteles. Bueno, música navideña para embarque. Ya estamos a punto, nos falta 45 minutos para el embarque. No, para que salga el vuelo. Aquí en la puerta 8.
me ha tocado 39A, al lado de esta ventanita, que voy a ver si puedo grabar algo. Va a ser un poquito difícil. Pero bueno, vamos a empezar el vuelo al rato. esto es la isla de Cozumel. Si no me equivoco es Cozumel y enfrente tenemos Playa del Carmen, pero no estoy seguro ahora. Yo creo que sí, que esta es la isla de Cozumel. Y ahí al fondo, allí que hay como una especie de bahía, ahí está Isla Pasión. Y ese es el aeropuerto de Cozumel, si no me he equivocado. Y enfrente tenemos Playa del Carmen, justo. Así que lo que estamos viendo ahora mismo es la isla de Cozumel. En un principio no sabía qué era. Bueno, por la zona norte de Cozumel nos vamos directamente para Cancún. Todo lo que veis en la zona norte son como lagunas.
que es interesante el vuelo. Voy a mantener grabación. Como ahora en Chavarote no lo tenemos, esto es lo más cercano a un vuelo de dron, ¿no? Esta parte de aquí, de punta de la parte norte de la isla, nunca la había visto. Parece como si tuviera un arrecife y sale fuera de la isla. Y como veis, rompe las olas. Es una pena que no me diera cuenta antes, por si hubiéramos pasado por la zona de playa, pero no estaba mirando. Cuando nos acerquemos para Cancún vuelvo a grabar. En la posición que estamos de aterrizaje no creo que veamos la zona hotelera de Cancún. Lo que tenéis ahí enfrente es Puerto Morelos ahora mismo, y ya va haciendo el giro para aterrizar, así que vamos a ver Puerto Morelos un poquito ahora, con todo lo que es el arrecife. Esas olas que están rompiendo antes de llegar a la playa es el arrecife de Puerto Morelos. Porque mira que antes estaba un mercado, bueno, todavía yo no, ¿cómo se ve? A la derecha es Puerto Morelos. Igualmente estamos alejados. Perfectamente Puerto Morelos, se ve que es todo un manglar desde la Federal hasta la parte del puerto, solamente hay una carretera, y en la parte de la playa solamente tenemos 2 o 3 callecitas. No se puede apreciar los colores del agua por el sol. Yo veo que va muy alto el avión para aterrizar, así que creo que vamos a dar otra vuelta. Se me hizo muy lejos. Va muy alto, tiene que dar otra vuelta. Así que voy a parar de grabar. Bueno, ahora sí estamos en posición de empezar el aterrizaje.
hacia la derecha, todo eso blanco es la ciudad de Cancún. Creo que todos los días íbamos a ver por ahí. No es la zona de Leda, sino la ciudad. Y ya a mí ya no me gustó ni pues yo fuimos las primeras que nos dieran permiso tuvimos permiso a la puesta que estaba muy cerca. Pero no más vamos a perder. Fijaros cómo es la selva de espesa, ¿no? Que hay mucha vegetación. Con el abogado y otro, no estábamos muertos de la risa y ya mejor ellos ya no quiso ir. Luego yo dije, luego ya dije, al de ir sola me va a hacer mejor. Y me dice, ¿y sabes lo que hago? Yo sí, vamos. Dice, pero yo quiero ir todos los días. Pues mira que era bien distraída, así que nos robaba y así, no, o sea, no damos crédito por ella de que fuera a tener éxito. Pues ahora creo que después la tenemos, porque fue y le dije a la casa, mi compañera que también hace prácticas, yo le dije, quiero ver si nos puedo permitir ella ahí está. Pero yo también ya después ya no quise ir. Y se fue ella sola. Ella no tenía nada. Sola. Y nosotros, Tony y yo no nos llevábamos las secretarias. Nos olvidaban. No nos olvidaban, pero una de ellas era la paciente. Era bien de todo se molestaba. Están bastante bajas. O sea, como que nos limitaron mucho ahí en el espacio. Los demás no, pero ella era medio especial. Pues esta chava se quedó. Sí, ya. Pues esta chava se quedó y se llevaba súper bien con la que no nos llevamos bien nosotras. Se hicieron buenos amigos. Y daba la amistad, como ella estaba muy bien relacionada, la secretaria, que la recomiendo mucho y que la dejan. Por eso yo la maltrataba mucho, pero pues la maltrataba y ya no aguanto. No, porque se sentía bien mal, se enfermaba, lo típico que pasa con ella. Y ya le pidió de todos, o sea, Ahí van a hacer una organización. para que le dieran trabajo aquí en pues tengan trabajo en una sala de operación. Ya quedándose ahí, no, pues como les gusta, ahí se sigue muy bien, ahí se sigue muy bien y a la fecha sigue trabajando para eso. Bueno, ya ni me dijo, pero ella era hasta. Esta es la carretera federal, la que nos lleva a Playa del Carmen y a Cancún. Pero a ella sí me gusta mucho. Uy, no, dice que se iba de farra. No, me he equivocado. Que le invitaban a. Esa no es, esa es la autopista, se me equivoco. La que nos lleva a Playa del Carmen está más hacia el mar. Ahí me equivoqué yo. Bailar y que todo. Y que muy bien. Entonces, que embonó muy bien ahí en el ambiente. Que la recomiendo. Ya está. Está bien. Sí. Y luego ella le consiguió trabajo a ver. Y luego de la le consiguió trabajo. Si no me equivoco, aquello era la avenida Boyacá. Bueno, pues ya estamos aterrizados. Pues así van a descargar las maletas los de Vía Airbus. Y las nuestras pues ya habrán empezado, me imagino también. Por lo menos las ponen con cuidado. Se puede ver, ¿no?
si llegamos a la zona para agarrar las maletas ahora. Espectacular lo del techo, que sí. Mira de Spiderman, de Cocobongo. Bueno, pues ahora averiguar dónde está la cinta de las maletas. Y esto es publicidad de Xcaret. Qué bueno que nos va a venir a buscar a Alan. Yo veo mucha gente que empuja. Y lo primero que encontréis son para rentar los autos. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, pues todo esto son rentas de autos y ya empiezan las primeras cintas. Tenemos que mirar en qué cinta está. Para mirarlo, miro las pantallas de aquí arriba. De momento en esta no lo pone. En esta no pone nada. En este tampoco. Este viene de Chetumal tampoco. Es esta la nuestra, ¿eh? Esta es nuestra cinta y por aquí salimos luego. Bueno, pues ya tenemos dos de las maletas, me falta la pequeñita. Esa es la única que me falta. Se me ha olvidado grabar que me estaba trayendo, Alan, gracias por traerme, chaval. Ya estás conducido, estás con el guapetón, con el coche guapetón. Bueno, hemos llegado aquí a Sea Tower, que es uno de los desarrollos que tenemos, departamentos en renta, que sí. Sí. Y espectaculares, muy cerca del mar. En renta y todavía hay unos en venta ahí. Voy a parar porque no sé ya ni cómo se abre la puerta de mi auto. A ver, ahora sí, joder. Es que hace 3 días que lo tengo este coche. Ya se me olvida cómo funciona. Pues aquí tenemos las maletas a tope, hasta arriba. Menos mal que no ha venido Alex, porque si no la tenemos que meter ahí detrás. Pues muchas gracias. Listo, chaval. Oye, aquí tenemos varios departamentos. Fijaros, estamos al lado del manglar, el mar está ahí al lado y andando a la playa 5 minutos. Y estos días me imagino que está ahí, ¿no? Y las vistas espectaculares. Vistas al mar espectaculares. Sí. Si quieren hacer alguna renta, ya lo saben, que nos contacten, que les apoyamos con lo que necesiten. Claro, y también por ahí el penthouse de aquel lado está a la venta. Tiene una vista parcial al mar y luego enfrente hay otro penthouse también a la venta con vista de frente al mar. Ya lo sabía, esos penthouse me parece que están en $300.000 uno y en 350.000 y 450.000 el otro. Ajá, pues se me olvidó los números. Bueno, pues ya me despido. Listo, chaval. Gracias. Voy a ver si me da tiempo de darme un baño a la playa. Ok. Venga, hasta luego. Pues 5:45 de la tarde. Mira qué arbolito más bonito tenemos ahí. Estamos en la avenida CTM. Nos vamos para casa, dejamos las maletas y me pongo el bañador y me voy al mar directamente. No, lo echo de menos muchísimo. Y de ahí a comprar algo de comida porque estamos sin comida en casa. Y nos vamos a encontrar con bastante gente o con que falta comida en los supermercados. Una de las dos cosas nos vamos a encontrar. El atardecer está cercano, yo creo que voy a llegar justo cuando se está escondiendo, ya se está anocheciendo. Pero bueno, no pasa nada, el mar siempre está bueno para bañarse. Eso es lo importante. Pues qué bueno que a las 6 de la tarde ya estoy con el bañador puesto, Adriana, que se va a quedar aquí en el supermercado mientras yo me voy a bañar. Aquí se va a quedar. Pues nos vemos en un ratito, chavalas. No traigo teléfono, ¿subes arriba? Sí. Yo lo que voy a hacer es irme a la playa y luego me acerco al supermercado, ya tendré hecho casi las compras. Y mira, llevo un dolor de cabeza tremendo. A mí Ciudad de México me hace que la presión sanguínea de aquí arriba me haga dolores de cabeza. Me siento como fatigado también. A mí me afecta la salud bastante. Ahora, cuando me bañe en el mar, cuando lleve un ratito en el mar, creo que me va a bajar todo y se va a poner bien. Bueno, pues esperemos que sea así. Esperemos que sea para mejor. Vamos a ver cómo está la oficina. Voy a girar por aquí para ir a Mamitas ahora. Vamos a pasar al lado de la Quinta Avenida. También la estoy extrañando, los paseitos, el gimnasio también lo estoy extrañando. Aunque mañana creo que el gimnasio estará cerrado. Mañana es día de Navidad.
Pero bueno, es un hábito que no quiero perder. Así está la quinta. Y nos vamos por aquí, mamita. Estamos al ladito. Ahora la primera a la derecha y luego a la izquierda. Os lo estoy grabando para que os acordéis cómo era Playa del Carmen por aquí, por sus calles. Sentirte en casa es lo mejor que hay. Ha estado muy bien el viaje, buenos sitios hemos conocido, pero no hay nada como estar en casa. Pues el mar me está esperando, para allí voy. Bueno, pues entrando a la playa he hecho la presentación del vídeo, ahora vamos a disfrutar el mar. Fijaros qué mar, qué bonito. Y lo mejor de todo, que el agua está más caliente que la arena. He estado pisando la arena y la sentía fresquita y el mar está más calentito. Me dice Alan que estos días pasados ha hecho fresco. Ha hecho un clima un poquito más frío que en este momento estamos haciendo. Ahora subir las temperaturas un poquito, que bueno. Y es un clima ideal para todo, ¿eh? Pero qué colores más bonitos tenemos. Pues nada, estáis en la oficina, ya lo sabéis. Vamos a empezar a trabajar otra vez, como tiene que ser. Pues estáis invitados aquí. Voy a bajarme, fíjate qué color del agua tenemos, precioso. Lo primero que he hecho es meter la cabeza debajo del agua, lo necesitaba. Fernando, te lo digo yo, que esto para mí es vida, esto es salud, esto lo necesito a diario. Te mando un abrazo, gracias por el viaje que hemos hecho. Ahí va un pelícano. Es una buena experiencia conocer otros lugares, otros países, otras culturas y otras situaciones. Siempre hay que buscar la parte buena de esas situaciones, aunque lo pasas mal a veces y otras veces regular y otras veces muy bien. Pero qué bueno que puedo estar aquí en la oficina disfrutándola. Y te invito a venir aquí, Fernando, a disfrutar del agua, y a vosotros, a todos los que estéis por aquí. Voy a hacer unas fotos ahora porque va a anochecer muy rápido y si no tengo fotos luego el canal del grupo de Facebook le va a faltar también algo de chispa. Bueno, ¿qué puedo decir? Los vídeos que he hecho creo que van a ser muy buenos para vosotros si queréis entender un poquito los sitios donde hemos ido. He dejado grabar casi íntegro lo que hablaban los guías, los lugares espectaculares. Así que si no habéis visto los vídeos de Egipto, de Dubái o de Turquía, os los recomiendo. Y voy a ir alternando estos días con dos vídeos, uno del día a día aquí en playa y otro subiendo vídeos, porque ahora mismo ya me quedan por subir unos pocos de Egipto y me quedan los de Dubái. Así que para no alargar demasiado iré poniendo de Playa del Carmen y de Dubái o de Egipto cada día. Pero no los mezclaré. Si es playa, estamos con playa y solamente playa. Así que el que quiera ver lo de playa, cómo está la situación, las playas, la Quinta Avenida, si me voy a Cancún, si me voy a otro lado, eso lo vamos a grabar a diario. Y al mismo tiempo pues voy a ir subiendo vídeos porque aparte es un recuerdo personal muy bonito, la verdad. Lo hice también con esa intención. Lo hice con la intención de que los que tienen miedo o algo a viajar, que yo también le tenía un poquito de respeto a esos lugares, pues que lo conozcan como si fuera un en vivo, como si estuvierais ahí pasando el día con nosotros. Y eso te va a hacer sentir las cosas de una manera, pues digamos, más tranquilas, ¿no? Más diferentes. ¿Qué es lo que más me gustó del viaje? Por ejemplo, a mí me encantó el crucero este por el Nilo. Me encantó esos 4 o 5 días que estuvimos allí, conociendo diferentes lugares, comiendo en el crucero, comiendo, desayunando y cenando, que eso es muy importante. Y sobre todo esas tardes navegando en el Nilo, en el crucero, con ese atardecer tan, yo diría que romántico, ¿no? Es diferente, está muy bien. A mí me gustó, las habitaciones son amplias para ser un barco y encima elegantes, están bien, están bien. Luego la comida estaba bien, el trato que nos dieron bueno. Esa parte muy buena. Dubái me ha gustado mucho también. Me encantó Dubái. Luego Turquía me sorprendió para bien, en el sentido de que para ser un país que está en pues, una parte muy pequeñita en Europa y casi todo en Asia, está como de primer mundo, está todo bien cuidado, un precio muy interesante para comprar en los bazares, con buena calidad. Es bonito de conocer todo lo que nos enseñaron, a mí me gustó mucho. La zona de Capadocia fue una pena que no pudiéramos montar en globo porque no se pudo. Y bueno, ya iremos hablando de esos temas, ya iré comentando anécdotas, cosas. Yo ahora lo principal es que me voy a salir ahora,
me voy a ir al supermercado porque estará Adriana ya comprando, pero de todas formas voy a estar unos minutos haciendo ejercicio aquí. Y el chavalote, pues te extraño, chaval, un besito, espero que te lo estés pasando bien en Puebla. Aquí lo vamos a ver, si no hay ninguna novedad para el día. Él va a salir el día 31, pero llega aquí de madrugada a las 2 de la mañana. Así que el día 1, lo vamos a ver el día 1 por acá. Pero si puedes, si tú ves este vídeo, que no creo que lo veas porque estarás por ahí disfrutando lo que es la Navidad, pues si me mandas un paquete reportaje, que bueno. Ahí tenemos el fotógrafo Paul, este chico que está por la playa, siempre ofreciendo para hacer una foto. Es un chico que me cae bien. Y bueno, estos días, los que estáis por aquí, si necesitáis apoyo, por otra parte me ha querido venir antes, aparte del dolor de cabeza que me daba, me ha querido venir antes porque tenía cosas que hacer de trabajo también. Y tenía que atender ciertos asuntos por aquí. Digo, pues para eso ya me acerco antes. Fijaros qué colores del atardecer, bonitos, ¿no? Lo que sigue. Y bueno, pues feliz y contento de estar aquí. Saludos a todos que me habéis seguido en estas vacaciones, que estoy muy agradecido de que estéis ahí, que sigáis el canal, que os sintáis que estáis conmigo, que me lo habéis hecho ver algunos. Qué bueno que sea así. ¿Y qué más deciros? Porque felices fiestas a todos los que estáis viendo el canal. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, aunque lo vayamos a ver posteriormente el día de mañana, pero que les vaya todo muy bien. Que tengan la gran fortuna y suerte de que la salud la tengan bien, que no les falte dinero y que la familia, pues que estén todos bien, ¿no? Que vivamos en armonía, si puede ser. Estamos en el Grand City, un desarrollo ya terminado con paredes de mármol por todas partes, ubicado entre la primera y la quinta avenida en la calle 50. ¿Es así, Ricky? Así es, a pasos de la quinta avenida. ¿Qué tenemos? ¿Qué le podemos ofrecer aquí para que nos entiendan? 1 y 2 recámaras con balcón, sin balcón, de 49 metros cuadrados hasta 56 metros cuadrados. Increíble, os lo entregan amueblados y equipados. Vamos a conocerlo. Aquí en el Grand City tenemos dos formas de tener el estacionamiento. Una es libre y la otra es que tú tengas el estacionamiento asignado. Como veis es muy ancho y bastante amplio. Bueno, pues estamos en el departamento de 2 recámaras. Impresionante cómo lo han distribuido, con su buen baño, sus 2 buenas recámaras, la zona de sala comedor, la cocina totalmente equipada, así como lo estamos viendo. Sin la decoración es como te lo van a entregar. Bueno, pues este room maravilloso nos lo va a presentar Ricardo. Amigos, bueno, tenemos una zona especial que es para compartir, que la pueden ver ahí. Tenemos una zona que es lounge, mucho más cómoda, confortable para personas que desean trabajar. Vamos a tener un rooftop, sobre el rooftop un view o un mirador en la cual vamos a tener sillas, mesas, todo para que la gente pueda ya sea tomar el sol o venir al atardecer a tomarse un vinito y contemplar el mar Caribe y Cozumel. Es un roof espectacular, todos los bordes son de mármol, si te puedes fijar. Tenemos un manglar como vista que le da más naturaleza, más vida, y a la vez tenemos el mar Caribe y Cozumel. Son uno de los views más bonitos que yo considero aquí en la Riviera Maya, aquí en Grand City. El mar está muy limpio, fijaros, muy limpio, cristalino. Si vengo de día esto se va a ver precioso, mañana vengo, está claro, cada día de esta semana. Voy a hacer una foto desde aquí, desde la orilla, y me voy a secar. Os quiero enseñar esto. Estas son las plantitas que tenemos aquí al lado. Se hace como una pequeña islita de las plantitas estas. Pero esto es algo natural de la zona, que ocurre de vez en cuando. No es sargazo para nada. No está llegando nada de sargazo, qué bueno. Y aquí me estoy secando de momento sin toalla, al aire. Tengo ahí la mochila, la tiré rápido y corriendo, ni me paré a ponerla bien.
Y lo bueno es que hay bastante arena y eso hace que luego la gente cuando venga a la playa esté cómodo. Bueno, me voy a secar fuera de la arena, me voy a secar cuando esté llegando al carro. Pero fijaros qué felicidad de ver a la gente así bañándose. No puede estrenar la playa de Dubái, es una pena, no hubo tiempo. Otro año, a ver si voy en otra ocasión. Voy a hacer una foto de ese castillo. La tarde está preciosa, preciosa. Mira que me gusta el mar y siempre hablo bien de él, pero es que hoy, después de tantos días sin venir, más aún. Fíjate qué colores tenemos, eso que estamos en el atardecer, anochecer ya. Colores preciosos. Está increíble la cantidad de arena que tenemos por aquí. Por la playa de la 38 no ha recuperado su arena. Parece que toda la arena se ha desplazado para esta zona. Esto es lo que tiene el mar, que la mueve de un sitio a otro. Bueno, pues hasta dentro de un ratito nos vamos al súper a ver cómo está. Pues lo puedo confirmar, ya estoy aquí en el carro. El dolor de cabeza no se ha ido al 100%, pero muy poquito ya me queda de dolor de cabeza, que bueno. Esto ya cambia todo. Y nos vamos a buscar a Adriana. Ya habrá terminado de sus compras o no lo sé. Para allí nos acercamos. Bueno, ya se empieza a ver iluminada la quinta. Esta zona es muy tranquila, más tranquila de lo normal, pero muy buena zona. Aquí tenemos otro de los desarrollos donde tenemos también departamentos en renta. Este de aquí está espectacular. Y nada, darles las gracias a todos los que durante el día de hoy me habéis mandado mensajes de WhatsApp, mensajes en el grupo de Facebook, por ejemplo, felicitando la Navidad, que pasemos muy buena noche. Igualmente para todos vosotros, muchas gracias por hacerlo y por acordarse de mí y de la familia. Y bueno, voy a parar por aquí y vamos a buscar a Adriana. Pues sí, echaba también el Chedraui, lo echaba de menos. No es que quiera hacer publicidad de él, pero es que la verdad que se compra bien aquí también. No tenemos buena zona ahí, el polideportivo. Y vamos a ver cómo está el ambiente dentro del supermercado. Mira, aquí están poniendo cosas clásicas para esta noche, ¿no? Por ejemplo, pavo, pero los romeritos es una de las comidas que yo no conocía cuando vine aquí a México y me gustan, están muy ricos. Hoy es noche de comer romeritos también. Pues por aquí está tranquilo, pero por ahí está bien llenas las cajas. Y no, y queda de todo, Pensaba que habían arrasado, pero queda de todo. Tengo ganas de un buen pan también. Pero bueno, la verdad que los panes están muy ricos aquí en el Chedraui. Y los ponen ya embolsados, así empaquetados para aligerar lo que es la venta. Adriana, ¿por dónde estará? No lo sé. Vamos a ver si la encontramos. Pero hay ambiente, hay ambiente. Y eso que este no es uno de los supermercados que suele venir más la gente local. Cuando digo de la gente local me refiero que está el Walmart o la Mega y esos sitios se llenan muchísimo más porque son mucho más grandes. Este es un poquito más pequeño, mira las carnes también. Estará en caja, voy a mirar las cajas, a ver. El tema de las frutas y eso, pues oye, está bastante lleno todo. 25 la naranja, 70 el limón. No, limón sin semilla 19,90. 70, ¿qué es eso? Ah, limón Eureka. Ah, es el amarillo.
Y hay mangos, qué bueno, a mí me gusta muchísimo. Bueno, pues vamos a la zona de cajas, a lo mejor está esperando ahí. Mira, 14,50 los plátanos y se ven bien ricos. Bueno, pues ya tenemos ahí las compras de Adriana. Te he pillado justo en caja, ¿eh? Te he pillado saliendo. Sí. Pues ha ido rápido la cosa entonces. Qué bueno, y aún hay de día, por suerte. Van a cerrar a las 8. A las 8 cierran. No sé si voy a salir luego más tarde o no, porque pues uno viene cansado del viaje, pero si saliera más tarde os grabo un poquito la quinta como está esta noche, y si no, pues mañana será otro día. Espero que estéis pasando muy buena noche, buena. Saluditos.